Bueno, hermanos, vamos a hoy empezar con la carta a los Efesios y vamos a inclinar a nuestro rostro. Hoy iniciamos algo nuevo, terminamos Filipenses y ahora vamos a trabajar con la epístola de los Efesios. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra ahora en el libro de los Efesios. Padre, un libro hermoso que nos va a enseñar doctrina, pero también vida espiritual, vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a corregir en nuestra vida con esta enseñanza lo que sea deficiente. Ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a solidificar nuestra fe en ti, Señor. Bendice esta carta que es grande para nosotros y que, Señor, podamos aprender de ella y ponerla en práctica en nuestra vida. Bendice a los hermanos que hoy no están con nosotros y también, Señor, te pido que tú obres en nuestras vidas en este día, en Cristo Jesús. Amén. Esta carta de los Efesios, Pablo escribió esta carta cuando estaba preso en Roma, por ahí de el año 60, en el otoño del año 60, donde él lo escribió, y había estado en Éfeso durante su segundo viaje misionero, como ya leyó Jorge en Hechos 18, 19, 21, por ahí de septiembre del año 52, cuando iba de regreso hacia Jerusalén, y volvió en su tercer viaje misionero para vivir ahí 3 años, como nos explicó muy bien claramente nuestro hermano Vicente. Creo que es de las cartas lugares donde más estuvo Pablo, Éfeso. Y estuvo desde septiembre del 53 hasta mayo del 56, como veíamos en Hechos 20, 31, que explica muy claramente que estuvo 3 años ahí y que se despidió de los ancianos y les advirtió sobre los lobos rapaces. Y durante su estadía en Éfeso, él escribe esta primera carta también a los Corintios. Entonces, es algo impactante cómo Dios usó grandemente a Pablo para escribir a esta carta a los Efesios. Y vamos a ver hoy el pasaje que será Efesios 1, versículos 1 al 2, la salutación de Pablo. Y dice la palabra así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver primero la presentación del autor. Aquí es Pablo. Pablo se pone ahí al presente y hace un anuncio muy claramente de quién es él. Y dice aquí que es el apóstol de Cristo Jesús. En la Reina Valera dice apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo Jesús. Y me gusta mucho más aquí de Cristo Jesús, porque la palabra Cristo, que es un título que indica quién es él. Y en Mateo 16:15, Pedro lo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo convivió 3 años en Éfeso, tuvo su ministerio grande ahí y siempre buscó que Cristo fuera glorificado en sus vidas. Él tuvo un encuentro, acordémonos, tuvo un encuentro en Damasco con Cristo y fue llamado como apóstol de los gentiles. Siempre él enfatizó y buscó servir a Cristo. Ahora dice aquí que él dijo que es un apóstol. ¿Qué era un apóstol? Un apóstol era aquel que era encargado del ministerio más alto en la iglesia que ha habido. Nadie puede hoy ser un apóstol de acuerdo con la versión original de los requisitos, como los vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder ser apóstol. Número 1, los apóstoles recibieron su comisión directamente de los labios del Señor Jesucristo.
Pablo alegó esta condición cuando lo escribió en Gálatas 1:1. Dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos aquí que el enunciado directamente para Pablo era directamente Cristo, que lo estaba poniendo a él. Había sido nombrado por Jesucristo, y en este caso aquí hay una diferencia. ¿Se acuerdan cuando eran los 12 apóstoles? Había uno que fue descartado, que fue Judas, y en ese momento se escogió a Matías. Votaron por Matías, aunque después de esto no encontramos ninguna precisión de Matías, pero todos los apóstoles recibieron su comisión directamente del Señor. En este caso Matías no lo recibió directamente del Señor, que fue directamente de los 11 apóstoles, que fueron los que quedaron. En segundo requisito para ser apóstol era que la persona tenía que haberse visto al Salvador después de su resurrección. Lógicamente Pablo tuvo ese encuentro después de la resurrección de Cristo. Ese encuentro en Damasco fue después de la resurrección de Cristo, por eso es que Pablo cumple como apóstol. Y cuando aquí los apóstoles, los 11 apóstoles escogieron a Matías, los escogieron en base a Hechos 1, 21, 22, donde dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. El candidato a sustituir a Judas tenía que haber convivido con el Señor todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, o sea, entre nosotros. Y aquí era muy importante tener ese contacto con el Señor Jesús para poder convivir con Él y poder ser elegido. Ahora, el apóstol Pablo, él tuvo un contacto directo con el Señor Jesús cuando vio al Señor en el tercer cielo y recibió directamente de Él la revelación del Evangelio. Entonces vemos aquí que hay completo cumplimiento de los requisitos para ser apóstol. El tercer requisito de un apóstol era que ellos ejercitaban una inspiración especial y explicaban y escribían las escrituras. Y aquí podemos ver varios puntos. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Tenían la ayuda del Espíritu Santo para poder recordar todo lo que se les había enseñado. Y en mismo Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces, encontramos también en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Pues quiero que sepan, aquí Pablo está escribiendo, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni fue de enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces vemos que aquí los apóstoles recibieron la instrucción, la inspiración para poder explicar y escribir las escrituras. Al igual que los 12, Pablo también fue escogido y enseñado personalmente por Jesús. Número 4 es que ellos ejercitaron una autoridad suprema. Y eso es algo muy importante. Juan 20, 22 y 23 nos dice: después de decir esto,
sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quien retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces tenían autoridad para perdonar pecados. Y en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 8, dice: pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción de ustedes, no me avergonzaré. Entonces el Señor les dio autoridad a estos apóstoles para cimentar a la iglesia, y les dio un distintivo en algunos casos de el realizar milagros. No sé si ustedes recuerden, en Marcos capítulo 6, versículo 13, dice: también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, había muchos milagros. En Hechos 2:43 recién se estaba convirtiendo los miles. Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Entonces los apóstoles hacían milagros y hacían señales. Pero al final del siglo, Juan escribió en su segunda carta, del versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La señal distintiva ya no era la capacidad de realizar milagros, sino la doctrina correcta. Y eso es muy importante, porque ahorita hay muchos hombres que se llaman apóstoles de Jesucristo, los cuales no cumplen con ninguno de estos requisitos, y han sido nombrados apóstoles por hombres, no por Jesucristo. Y vemos que aquí hay un anunciado directo sobre quién tenía que anunciar los que eran apóstoles. Básicamente era el Señor Jesucristo quien establecía quiénes eran los apóstoles. Ahora, ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? El trabajo de los apóstoles era establecer la doctrina de la iglesia, poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Y eso lo podemos ver aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Fíjense aquí mismo en Efesios dice: están edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo mismo vemos también cómo es que los apóstoles tenían esta importante encomienda del fundamento de la doctrina. En Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Los apóstoles fueron importantes en el inicio de la iglesia, porque pusieron el fundamento importante del cual se tenía que construir, edificar en este caso. Ahora, el número de los discípulos estaba relacionado con las 12 tribus de Israel. No fue un número que se le ocurrió al Señor. Dice Mateo 19:28: y les dijo Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí es donde viene esta complicación, porque en Apocalipsis 21:14
Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y aquí viene el problema. ¿Cuántos apóstoles tenemos? ¿Cuántos? 13. ¿Qué pasó? ¿Y los 12? Según lo que yo veo, es que Matías no es considerado apóstol porque no fue directamente dirigido por Pablo, por Jesús. Fue dirigido por los apóstoles. Entonces, porque según aquí la Biblia dice, Apocalipsis 21:14, en el muro tendrán 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los 12? Como yo lo veo, los 11 que quedaron y Pablo. Realmente de Matías no se comenta nada en ese caso, pero lógicamente Pablo fue base importante en este caso. Entonces vemos aquí, este era el dilema que yo veía, que yo decía, no puede ser que Matías sea considerado como apóstol, aunque ahí fue elegido por ellos. Entonces regresamos a Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y es apóstol de Cristo Jesús porque los apóstoles lo escogieron. Bueno, sus cuates, amigos que iban con ellos, los escogieron a él. ¿Por qué es que él era apóstol? Por la voluntad de Dios. Por eso es que hizo muy claramente Pablo de que él no venía por voluntad de hombres ni de hombre, sino por la voluntad de Dios. Es Dios quien lo puso a él como apóstol. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte? ¿Qué le dijo a Ananías? Señor, es tu enemigo. Yo creo que, no sé si le dijo, descabéchatelo en ese momento, ¿no? ¿Y qué le dijo? Es el apóstol para los gentiles. Bueno, no le dijo así directamente, pero tenía que compartir el evangelio y sufrir. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios que Pablo fuera apóstol. Y lo vemos muy claramente en Hechos 9, porque el cambio tan drástico que tiene Pablo de ir contra los del camino y de repente volverse parte de los del camino, es una conversión impactante que a los cristianos no los convenció. ¿Quién ayudó a convencer a los cristianos de que Pablo se había convertido? ¿No? ¿Quién fue quien le ayudó a Pablo a entrar con los cristianos para que lo recibieran? No. Fue Bernabé quien lo ayudó, les dijo, no. El hijo de consolación, el cual le ayudó a Pablo para que pudiera entrar, porque lógicamente los cristianos decían, se nos viene el enemigo. No era el enemigo ya. Ya era apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí un hecho muy importante. Y vemos aquí varios puntos que apoyan este apostolado. En Gálatas 1, del versículo 15-16, Pablo escribió, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los judíos. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dios aparta a Pablo desde el vientre, pero como que equivocó su camino. Iba tras del que lo había apartado. Andaba tras de él. Pero Dios lo llamó por su gracia, ahí en el versículo 16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los no judíos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús, porque teniéndome por fiel, me puso en su ministerio, habiendo yo sido antes injurador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso es que Pablo siempre se refería constantemente a la voluntad de Dios como el fundamento de su apostolado. Y lo vemos muy claramente en todos los saludos que tiene él en sus cartas. Primera de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1, Colosenses 1:1, Segunda de Timoteo 1:1. Es muy similar el saludo, porque siempre está diciendo que por la voluntad de Dios es que Pablo es apóstol de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el punto número 2, los destinatarios. Él estaba escribiendo a los santos. Este idioma original es agios en griego, quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios. Aquellos que pertenecen a Dios, en este ejemplo. Y hay un ejemplo claro, hay utensilios que se usaban en el tabernáculo. Estos utensilios eran utensilios santos, no se podían usar para otra cosa. No eran utensilios que habían sido bendecidos, ni les echaban agua, ni los ofertaron así directamente a Dios en ofrenda. Eran utensilios que habían sido separados, apartados. A lo mejor no eran utensilios muy hermosos, habían sido a lo mejor utensilios muy usados, a lo mejor algunos hasta golpeados puede ser. Pero hay algo muy importante de estos utensilios: solamente se usaban en el tabernáculo. Estaban diseñados y especialmente preparados para el tabernáculo, por lo cual eran utensilios santos. Nosotros también estamos separados, somos santos porque hemos confiado en Cristo y hemos sido separados exclusivamente para el uso de Dios. ¿Tú dirías que alguien es santo y es usado por Satanás? No. Entonces, este es algo muy, muy importante. Estaba esta carta dirigida hacia los santos, a los que han sido escogidos y han sido separados para Dios. Y la verdad, esto, hermanos, nos debe impactar, porque Dios te ha usado, Dios te ha separado para su uso. Mi pregunta es: ¿Dios te está usando? Porque sí, hay santos que son usados y santos que no están siendo usados. Y ahí es donde tenemos que revelar en nuestra vida cómo estamos en esa situación. ¿Estoy siendo usado por el Señor? Y mira que su ministerio es enorme, ¿eh? No tiene que ser directamente aquí nada más. Puede ser en la calle, compartiendo el evangelio, instruyendo, discipulando, etcétera, etcétera. Pregunta es: ¿Dios te está usando para lo que fuiste diseñado? ¿Para qué fuiste diseñado? Dios te lo va a mostrar. Dios te va a decir para qué. Pero es muy importante entender: hay santos que están siendo usados y hay santos que no. Y hermano, haz una evaluación. Si yo no estoy siendo usado, tengo que ver qué es lo que Dios quiere en mi vida para ser usado por Él y para Él, en este caso. Entonces, la carta estaba dirigida a los santos. Estos santos, dice aquí, que están en Éfeso. Algunos manuscritos, como lo vimos con nuestro hermano
Vicente, algunos manuscritos no dicen que son de Éfeso. No lo menciona en la carta, en el original. Pero hay en la carta de los Colosenses se pidió que se leyera la epístola dirigida a los de la Odisea. Y esto nos indica que esta carta estaba dirigida más bien, no nada más a los de Éfeso, sino para todas las iglesias. ¿Cómo lo entendemos también claramente? Porque los primeros 3 capítulos es doctrina. Es doctrina básica para todos nosotros. Y los últimos 3 capítulos es vida práctica cristiana, lo cual a todos nos sirve. El mejor ejemplo es que esta carta no fue dirigida a nosotros y la estamos ¿qué? Estudiando. Así que esta carta no estaba dirigida, no dice originalmente que era para los de Éfeso, pero se da por entendido que era dirigida directamente a los efesios en este caso. Y vamos a ver las características de esos destinatarios. Primero, es que eran fieles. Qué impactante es este término, hermanos. Un santo debe ser santo, pero un creyente debe ser fiel. Imagínate que hoy sigues al Señor, mañana a la Santa Muerte, pasado mañana a la Virgen, y dentro de una semana a los demonios o a los brujos o X. ¿Eso es fidelidad? ¿No? Y aquí hay algo muy importante que debemos de entender, hermanos. Ser fiel también es aún en las pruebas. Aún cuando estamos pasando pruebas en nuestra vida, debemos ser fiel al Señor. No a los hombres, no a un edificio, no a un equipo, a una elección. Debemos ser fieles al Señor. Fieles en que el Señor va a resolver y nos va a ayudar en cualquier momento. Porque ser fiel en los buenos momentos, eso es muy fácil. Es una chulada, se los digo yo que me gustan los deportes y cuando mi equipo va de líder, es ser fiel es bonito, pero cuando está de sotanero, híjole. Pero es que debemos ser fieles en todo momento con el Señor. Y ahí se dirige directamente a los hermanos, a las características de los Éfeso, que eran fieles a Cristo por completo. Y el segundo término que a mí me gusta aquí dice que son fieles en Cristo Jesús. Ese es un término que la verdad, hermanos, nos debe impactar tremendamente. Pablo dice que son fieles en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque aquí la palabra más importante del Nuevo Testamento es la preposición en. Podemos definir nuestra salvación con palabras como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, sacrificio vicario, sustitutivo de Cristo. Pero ¿qué significa que realmente sea salvo? Ser salvo significa estar en Cristo, o sea, estar unido a Cristo. Nosotros estamos irrevocablemente unidos a Cristo, primero por el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hemos sido incorporados al estar en Cristo al cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 6, 17
6:17 dice así: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nosotros le pertenecemos a Él y no hay nada más hermoso que podamos decir que estamos en Cristo, unidos con Cristo. Porque también dijo Pablo en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están. ¿Quiénes son quiénes son los que no van a recibir condenación? Los que están en Cristo Jesús. No los que están en el América o en Morena o con el presidente o con fulano. Los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás unido a Cristo perfectamente, no vas a recibir condenación. Y hermanos, aquí en esta carta de los Efesios, nada más en el capítulo 1 vienen muchísimas referencias a estar en Cristo. Fíjense, vamos a ponerlo. Primero dice: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en Él, cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. 15 observaciones en Él y en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros estamos en Cristo y unidos a Él. Así como las aves están en el aire y el aire son para las aves
y los peces están en el agua y el agua está para el pez. El creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. El cuerpo no se puede mover si la cabeza no le ordena. Él es el que nos gobierna a nosotros. Por eso es tan importante, como dice aquí, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Queda muy claro. Vamos a ver las bendiciones de los destinatarios. Las bendiciones de los destinatarios que menciona aquí Pablo. Número 1 dice, versículo número 2, gracia. En el versículo 2 tenemos que aquí la palabra gracia, la gracia para vosotros. Gracia es la forma de saludar que se usaba. La palabra en griego aquí era charis, favor no merecido. Se utiliza para los griegos en forma parecida. Y aquí la palabra gracia es importante, hermanos, porque no solamente constituía un saludo, sino era el significado hermoso en la que nos hablaba de la gracia de Dios que es en medio de nosotros, la cual nos salvó. Debemos conocer lo que es la gracia de Dios para poder experimentar la paz. Si no tengo gracia, no puedo experimentar paz. Eso es un hecho. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es importante porque por medio de la gracia es que nosotros conocimos al Señor. No lo conocimos al Señor porque alguien nos lo mencionó, fue porque la gracia de Dios nos llegó a nosotros. Y una vez que nos llega a nosotros la gracia, ahora sí, nosotros, como dice aquí el versículo 2, ahora sí, gracia y paz. Esta palabra de paz ahorita es una palabra muy usada. Hasta en una película, no sé si ya la vieron, El poder de la cruz. Ahí una mujer dice, yo siempre oro por la gracia, por la paz mundial, ¿no? Y dicen que también todas las Miss Universos piden que oran por la paz mundial. Y todo el mundo por la paz. Y bueno, creo que acaban de darle un premio al católico al doctor Simi por la paz o algo por el estilo. Entonces todo el mundo está buscando la paz. Pero realmente esa paz es una paz duradera. No, es una paz ficticia, es una paz que se puede romper, como lo vemos en Apocalipsis. La paz que va a tener durante un tiempo Israel y que después de 3 años y medio la van a perder. La única forma de obtener la paz es primero obteniendo la gracia. Si yo recibo la gracia de Dios, Dios me va a dar esa paz. Esa paz que el mismo Filipenses 4:7 nos dice, la paz que ¿qué? Todo entendimiento. Una paz que no hay igual, que no se puede igualar, aunque Israel tenga paz con Irán y con los palestinos, ni Ucrania con Rusia, ni nada de eso se puede igualar a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para esa paz, recibirla, necesitamos primero tener la gracia de Dios. Por eso, primero va la gracia y después va la paz. Luego vemos aparte quién la da. La gracia no la da los líderes religiosos. La gracia no la da y la paz no la dan los líderes políticos o
o de países. Fíjense cómo dice ahí, dice, gracia y paz a ustedes, ¿de parte de quién? ¿De Pablo? ¿De los apóstoles? No. Primero, de Dios nuestro Padre. Esta gracia y paz proviene de Él. Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros experimentamos esa gracia que viene de Dios. Y somos regenerados por el Espíritu Santo. En ese momento, Él se convierte en nuestro Padre. Y ahora esta gracia y paz no solamente proviene del Padre, sino también proviene del Señor Jesucristo. Como lo vimos en Romanos, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de mi sacrificio, por medio de mi esfuerzo, por medio de mis estudios en el seminario, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da esta gracia para creer y nos da esta paz que ahora tenemos con Dios. Y qué impactante es, hermano, que nosotros disfrutamos ahora de esta gracia y paz que hemos recibido de Dios, y ahora nosotros tenemos que compartirla con la gente. La gente lo necesita. No sé si ven noticias, yo oigo muchas noticias, me llegan muchas noticias, personas que están sufriendo ataques, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que ser tan explícito. Esa gente, todos necesitan la gracia y necesitan la paz. Y esa gracia y esa paz la tenemos nosotros, y nosotros tenemos que compartirla ahora con ellos, porque la necesitan. Algunos aquí lo hacen muy bien, pero todos tenemos que hacerlo y compartirlo para el bien de Dios. Entonces hemos visto que Pablo es un apóstol por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, y se dirige a estos santos en Éfeso, que son fieles y que ya recibieron la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de iniciar con la carta de los Efesios. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser santos, no solamente ser apartados, sino ser utensilios que te sirvamos y seguir siendo fieles a ti, Señor. Bendícenos, ayúdanos a compartir la gracia y la paz que hemos recibido, para que más gente te conozca y la tenga, y tenga la gracia y la paz que solamente Cristo puede dar. Bendícenos en todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.